Hay momentos en la vida en los que, sin previo aviso, sentimos un vacío que parece no tener explicación. Nos miramos al espejo y vemos un rostro conocido, pero los ojos no reflejan la chispa de siempre. Nos levantamos, vamos al trabajo, hablamos con la familia, cumplimos con todo lo que la rutina exige, y aún así, en algún rincón silencioso del alma, aparece esa sensación inquietante de que algo falta. Y lo más desconcertante es que, en apariencia, no debería faltar nada. Tenemos techo, comida, compañía, responsabilidades cumplidas. Y sin embargo, algo se escapa, algo nos sacude por dentro y no sabemos cómo nombrarlo. Ese algo es el vacío. Y aunque la palabra suene dura, lo cierto es que todos, en algún momento, lo hemos sentido. El vacío no distingue edades, culturas ni circunstancias, se manifiesta en el corazón humano porque es parte de la experiencia de estar vivos. A veces el vacío llega en medio de la noche, cuando todo está en silencio y no hay distracciones que lo tapen. Nos acostamos cansados, cerramos los ojos, y de pronto sentimos que la mente se llena de preguntas. ¿Quién soy realmente? ¿Hacia dónde voy? ¿Lo que hago todos los días tiene sentido, o simplemente estoy sobreviviendo? Otras veces aparece a plena luz del día, incluso rodeados de personas, en medio de una reunión, una conversación o una celebración. Es ese instante extraño en el que, aunque haya ruido, risas y voces, uno siente que está ausente, como si el alma estuviera desconectada del cuerpo. Y ahí comprendemos que el vacío no se trata de estar solo físicamente, sino de sentir que estamos lejos de nosotros mismos. Lo que pocas veces nos enseñan es que ese vacío no es una condena ni un error. Es un lenguaje del alma. Es como una campana que suena para avisarnos que hemos olvidado algo esencial. Porque la vida moderna, con su velocidad y exigencias, nos empuja constantemente hacia afuera. Producir más, demostrar más, aparentar más. Y en ese ruido olvidamos mirar hacia adentro. El vacío entonces se convierte en una oportunidad, aunque al principio lo vivamos como una amenaza. Es un espacio que se abre, una pausa que nos invita a escuchar lo que hemos callado demasiado tiempo. Detrás de ese silencio incómodo puede estar la clave de un cambio profundo, de un despertar que nos devuelva el sentido y la paz. Imagina caminar en medio de la oscuridad, sin luna, sin estrellas, sin linterna. Al principio, cada paso parece inseguro, cada sonido te asusta, y la sensación de vulnerabilidad es enorme. Pero si permaneces en ese camino lo suficiente, poco a poco los ojos se acostumbran, y en medio de la sombra empiezas a distinguir formas, a reconocer direcciones. Incluso el corazón late diferente, más atento, más presente. El vacío actúa de la misma manera. Cuando lo sentimos por primera vez, parece insoportable. Pero si nos atrevemos a quedarnos con él, sin huir, descubrimos que es un portal hacia otra manera de vivir. Un recordatorio de que, debajo de todo lo que creemos ser, existe una parte de nosotros que pide atención, que pide ser escuchada con amor. Hay quienes intentan llenar ese vacío con cosas externas. Compras, viajes, relaciones, éxitos laborales, reconocimiento social. Y por un instante, esas cosas parecen funcionar. Pero pronto regresamos al mismo punto, porque lo que está herido no se llena desde afuera. El alma necesita algo más profundo. Necesita verdad, necesita autenticidad, necesita conexión. Cuando nos negamos a escucharla, el vacío se agranda. Cuando nos atrevemos a mirarla, el vacío se convierte en maestro. Nos obliga a preguntarnos qué es realmente importante, qué nos da vida de verdad, qué nos enciende por dentro.
Nos obliga a reconocer que no somos máquinas, somos seres sensibles, frágiles y al mismo tiempo infinitamente capaces de transformarnos. Quizá ahora mismo tú también sientas ese peso. Quizá llevas semanas, meses o incluso años con esa sensación de desconexión. Y puede que te hayas dicho a ti mismo que es normal, que todos se sienten así, que es mejor no pensar mucho. Pero hoy quiero decirte algo. Tu vacío tiene un propósito. No está ahí para destruirte, sino para guiarte. Es un mapa invisible que te señala el camino de regreso a tu centro. Y aunque duela, aunque incomode, aunque parezca un enemigo, en realidad es un aliado. Porque gracias a él, puedes comenzar a construir una vida más honesta contigo mismo, más alineada con lo que tu corazón de verdad anhela. Detrás del vacío habita una verdad poderosa. El ser humano no vino al mundo solo para sobrevivir. Vinimos para experimentar, para sentir, para amar, para crecer, para descubrirnos a través de cada paso. Y si el vacío aparece, es porque en algún punto nos hemos desconectado de esa misión. Hemos olvidado escuchar nuestra voz interior, esa voz que no grita pero que siempre está ahí, esperando a ser reconocida. El vacío nos obliga a detenernos, a soltar la prisa, a mirar hacia adentro y preguntarnos: ¿qué parte de mí he descuidado? ¿Qué emoción necesito sanar? ¿Qué sueño olvidado quiere renacer? Tal vez te sorprenda descubrir que, al mirar tu vacío de frente, empiezas a sentir una paz extraña. Como si dentro de la herida hubiera un bálsamo escondido. Porque el alma, en realidad, no quiere castigarnos, solo quiere recordarnos que estamos vivos. El vacío es ese recordatorio. No te conformes, no te anestesies, no olvides quién eres. Y aunque parezca un camino solitario, no lo es. Millones de personas en todo el mundo lo sienten, lo han sentido o lo sentirán. Es un lenguaje común que nos une, aunque no lo hablemos en voz alta. Por eso, hablar de ello es tan importante, porque al reconocerlo dejamos de sentirnos aislados y comenzamos a entender que el vacío es parte de la condición humana, un puente hacia lo más auténtico de nuestro ser. Esta es la invitación de hoy. Caminar juntos por ese puente, atrevernos a entrar en la profundidad de ese silencio incómodo y descubrir que, en lugar de un abismo, lo que nos espera es un renacer. No será un camino fácil, porque mirar hacia adentro nunca lo es. Pero será un camino real, un camino transformador. Y al final, cuando logres atravesarlo, comprenderás que el vacío nunca fue un enemigo, sino una puerta que te llevó de regreso a ti mismo. Respira, abre tu corazón y acompáñame en este viaje. Porque lo que vamos a descubrir no es algo que se lea en los libros, sino algo que se siente en lo más hondo del alma. Es tu propia vida llamándote de vuelta. Y esa llamada, créeme, vale la pena escucharla. El vacío, aunque doloroso, nos revela la necesidad de regresar a la esencia. Y para comprenderlo mejor, podemos recurrir a la sabiduría de Giguzi, aquel maestro antiguo que hablaba de la importancia de conocerse a uno mismo y de entender los movimientos invisibles de la mente y del corazón. Sus enseñanzas no se limitaban a la estrategia o al arte de persuadir, como algunos lo recuerdan, sino que contenían también una invitación profunda a observar la vida desde un lugar de calma, de escucha y de autenticidad. Cuando Giguzi decía que quien se comprende a sí mismo no se pierde en la confusión del mundo, nos estaba recordando que el vacío que sentimos es, en gran parte, el resultado de olvidarnos de mirarnos por dentro. En la vida diaria, muchas veces vivimos atrapados en máscaras. Usamos una cara en el trabajo, otra frente a la familia, otra más con los amigos. Y mientras más máscaras usamos, más nos alejamos de nuestra esencia.
El vacío surge cuando nos cansamos de sostener esas máscaras, cuando el alma ya no soporta el peso de fingir y exige verdad. En ese momento, la enseñanza de Gigusi se vuelve un faro. Regresar al silencio interior, mirar más allá de lo aparente, escuchar lo que late en lo profundo. Porque la estrategia más grande en la vida no es convencer a los demás, sino aprender a vivir en coherencia con lo que realmente somos. Ese es el punto de partida para sanar el vacío. La honestidad. Sanar no significa llenar cada espacio con ruido o con distracciones, sino darle lugar al silencio para que revele lo que necesitamos. ¿Qué pasa cuando en lugar de huir de la incomodidad nos sentamos con ella? Al principio duele, como una herida que arde al ser limpiada. Pero poco a poco, esa herida comienza a cerrarse y deja de sangrar. Así ocurre con el alma. El vacío no desaparece de golpe, se transforma cuando lo aceptamos y lo miramos como un maestro. Es una lección que nos recuerda que la vida no es solo acumular logros externos, sino cultivar profundidad interna. Y eso solo se logra con paciencia, con atención y con ternura hacia uno mismo. Imagina que tu vida es un jardín. Durante mucho tiempo has sembrado flores, pero también han crecido malas hierbas sin que te dieras cuenta. El vacío aparece cuando esas hierbas invaden el espacio y no dejan florecer lo esencial. La solución no es tirar más semillas al azar, sino detenerse, observar, arrancar con cuidado lo que sobra, limpiar el terreno y luego volver a sembrar con conciencia. Esa metáfora del jardín está en línea con la sabiduría de Gigusi, quien decía que los movimientos invisibles son los que determinan los resultados visibles. En otras palabras, lo que ocurre dentro de ti, en silencio, es lo que terminará reflejándose afuera. Si limpias tu jardín interior, tarde o temprano la belleza renacerá y el vacío se transformará en plenitud. El problema es que hemos aprendido a temer al vacío como si fuera una enfermedad. Nos enseñaron a ser siempre fuertes, productivos, alegres, exitosos. Nadie nos dijo que también es humano sentirse perdido, que también es necesario llorar, que también está bien detenerse y decir no sé. Gigusi hablaba de la importancia de los opuestos, de cómo la debilidad puede ser una fuerza y el silencio puede ser una voz más poderosa que el ruido. El vacío, desde esa mirada, es la otra cara de la plenitud. Y al aceptarlo, estamos entrando en un ciclo natural de transformación. Porque no hay plenitud sin vacío, así como no hay luz sin sombra ni día sin noche. Negar el vacío es negar una parte esencial de la vida. Algunos encuentran difícil aceptar esta verdad, porque el dolor del vacío es real. Se manifiesta en el cuerpo, en la mente, en las emociones. Se siente como un cansancio profundo, como un desgano, como un peso en el pecho. Pero justamente ahí está la oportunidad. Cada síntoma es una señal que apunta a algo que necesita ser atendido. Quizá es un sueño olvidado, una pasión postergada, una emoción reprimida. Cuando nos atrevemos a mirar esas señales, comenzamos un proceso de autodescubrimiento que nos libera. El vacío ya no es un enemigo, se convierte en un aliado que nos muestra la dirección de nuestra sanación. Pensemos en la vida de quienes, a pesar de tenerlo todo, confiesan sentir un vacío inmenso. Personas exitosas, con dinero, fama, reconocimiento, que sin embargo no encuentran paz. Ese es el ejemplo más claro de que lo externo nunca es suficiente. El alma pide algo más. Y ese algo es la conexión profunda con uno mismo y con los demás. Porque el vacío no solo habla de la relación con nuestro interior, también nos recuerda la importancia de la relación con la vida y con las personas que nos rodean. Cuando vivimos desconectados, cuando nos aislamos emocionalmente, el vacío crece.
Pero cuando empezamos a abrirnos, a compartir, a dejar que otros nos vean tal cual somos, el vacío se reduce. Porque la autenticidad construye puentes donde antes había muros. Giguzzi enseñaba que la verdadera fuerza no se muestra, se siente. Y esa fuerza nace cuando dejamos de huir de nosotros mismos. El vacío, al final, es una invitación a reconciliarnos con nuestra vulnerabilidad. No se trata de esconderla ni de maquillarla, sino de abrazarla como parte de nuestra humanidad. Solo así encontramos un sentido más grande, uno que no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. Y lo que somos, en el fondo, es vida en movimiento, es energía capaz de transformarse, es un espíritu que busca siempre expandirse. Para muchos, hablar de vacío puede sonar negativo, pero en realidad es un proceso de gestación. Así como la semilla necesita de la oscuridad de la tierra para germinar, así también nosotros necesitamos atravesar momentos de silencio y de ausencia para renacer más fuertes. El vacío es ese espacio fértil en el que algo nuevo puede crecer. Y si en lugar de temerle lo aprovechamos, descubriremos que detrás de cada vacío hay un nacimiento. Un nacimiento de nuevas ideas, de nuevas fuerzas, de una nueva visión de la vida. El mundo actual, con su velocidad y exigencia, parece no dejarnos espacio para el vacío. Nos bombardea con información, con entretenimiento, con consumo. Pero el alma no entiende de algoritmos ni de pantallas, entiende de silencio, de conexión, de verdad. Por eso, uno de los pasos más importantes para sanar el vacío es recuperar espacios de calma. Apagar el ruido externo, desconectarse de lo superficial, volver a lo sencillo. Algo tan simple como sentarse bajo un árbol, caminar en silencio, escribir lo que sentimos, puede ser un acto revolucionario. Porque en ese gesto estamos recuperando nuestro poder, el poder de volver a escucharnos. En la práctica, sanar el vacío implica valentía. No todos están dispuestos a enfrentarlo, porque requiere soltar la comodidad de lo conocido. Pero quienes se atreven descubren que al otro lado del miedo hay libertad. Libertad de ser quienes realmente somos, sin máscaras, sin presiones, sin necesidad de demostrar nada. Esa libertad es la plenitud verdadera, la que no depende de las circunstancias externas. Es la libertad de habitarse a uno mismo con paz. Y esa paz, aunque parezca un ideal lejano, está más cerca de lo que creemos. Está en cada respiración consciente, en cada instante en el que nos atrevemos a estar presentes. Giguzzi, en sus reflexiones, también hablaba de la importancia de observar el momento oportuno, de saber cuándo actuar y cuándo esperar. El vacío nos enseña exactamente eso. A esperar, a confiar, a no desesperarnos. Porque la vida no siempre se trata de avanzar rápido, a veces se trata de detenerse y dejar que las cosas maduren en su propio ritmo. El vacío es una pausa, y en esa pausa el alma se reorganiza. No es tiempo perdido, es tiempo sagrado. Es el invierno interior que prepara la primavera de nuestro renacimiento. Si ahora mismo estás atravesando ese invierno, recuerda que no estás solo. La humanidad entera comparte esa experiencia en distintos momentos. Y aunque cada vacío es único, el proceso de sanación es universal. Aceptar, escuchar, comprender, transformar. No se trata de negar lo que sentimos, sino de abrazarlo con compasión. Porque al final, lo que más sana no es la lucha, sino la ternura. Ser amables con nosotros mismos en medio del vacío es el mayor acto de amor propio. Y cuando cultivamos ese amor, comenzamos a sanar desde dentro hacia afuera. El vacío nos recuerda que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana.
Y como tales, no vinimos aquí para acumular cosas, sino para aprender, para crecer, para amar. Cada vacío es una lección que nos acerca a esa verdad. Puede doler, sí, pero también puede despertar en nosotros una fuerza que no sabíamos que teníamos. Una fuerza que no nace de la dureza, sino de la sensibilidad. Porque solo quien se ha atrevido a sentir el vacío en toda su magnitud puede comprender la plenitud en toda su belleza. Así, el camino de la vida se convierte en un baile entre vacío y plenitud, entre silencio y palabra, entre ausencia y presencia. Y en ese baile descubrimos que no hay nada que temer, porque cada paso nos lleva más cerca de nosotros mismos. Ese es el regalo escondido detrás del vacío. La oportunidad de recordar quiénes somos y de vivir desde esa verdad. Una verdad que no necesita adornos, porque brilla por sí sola en el corazón humano. Llegados a este punto, después de haber caminado juntos por los pasajes del vacío y de la plenitud, es importante detenernos un instante y respirar profundamente. Hemos comprendido que el vacío no es una condena ni un castigo, sino una señal, una puerta que se abre hacia nuestro interior. Lo que parecía un abismo se revela como un sendero, y lo que antes dolía como una herida, ahora puede ser entendido como un llamado a despertar. Cada uno de nosotros, en algún momento de la vida, se enfrentará a ese eco silencioso que nos pide mirar más allá de las apariencias. Y la pregunta es, ¿qué haremos cuando escuchemos ese llamado? ¿Lo silenciaremos con distracciones o lo abrazaremos con valentía? Giguzzi nos recordaba que la verdadera sabiduría no está en controlar lo externo, sino en comprender los movimientos invisibles del corazón. El vacío es uno de esos movimientos invisibles que, si aprendemos a leer, puede guiarnos hacia una vida más plena. Tal vez la mayor lección sea aceptar que no tenemos todas las respuestas, que no necesitamos saberlo todo, que el misterio de la vida también forma parte de su belleza. En ese misterio, el vacío cumple su función. Nos hace humildes, nos recuerda que somos aprendices en este viaje, que cada paso es una oportunidad de descubrirnos nuevamente. No se trata de negar el dolor ni de forzarnos a ser positivos todo el tiempo. Se trata de permitirnos sentir, de dar espacio a lo que surge, de confiar en que incluso en la oscuridad hay una semilla de luz esperando nacer. El vacío no destruye, transforma. No nos quita, nos revela. Y cuando aprendemos a verlo de esa manera, descubrimos que cada silencio, cada pausa, cada momento de aparente desconexión, es en realidad un puente hacia una conexión más profunda. Una conexión con nosotros mismos, con la vida y con los demás. Quiero invitarte, ahora que hemos compartido estas reflexiones, a mirar tu propio vacío con nuevos ojos. No como un enemigo del que hay que escapar, sino como un maestro al que se puede escuchar. Pregúntate, ¿qué me quiere mostrar? ¿Qué parte de mí necesita atención? ¿Qué sueño olvidado quiere renacer? Y ten paciencia con las respuestas, porque a veces no llegan de inmediato. A veces solo llegan en el silencio, en la calma, en esos pequeños momentos en los que dejamos de correr y nos permitimos simplemente estar. La sanación del vacío no es un destino, es un camino. Y en ese camino habrá días de duda, de cansancio, de preguntas sin respuesta. Pero también habrá días de claridad, de gratitud, de un brillo nuevo en la mirada. Lo importante es no rendirse, no cerrar el corazón, no olvidar que cada experiencia, incluso las más duras, pueden ser parte de nuestra transformación. Porque como enseñaba Giguzzi, todo movimiento genera un cambio, y en cada cambio se esconde una oportunidad. El vacío es ese movimiento, y la oportunidad es tuya.
Así que, si hoy sientes el peso de la ausencia, si llevas tiempo preguntándote por el sentido de tu vida, quiero que sepas que no estás solo. Tu experiencia es parte de lo humano, y al compartirla nos damos cuenta de que todos estamos conectados. El vacío que ahora duele puede ser la raíz de la plenitud que mañana florezca. Confía en tu proceso, honra tu camino, y recuerda que cada paso, incluso los que parecen inciertos, te llevan más cerca de ti mismo. Hoy hemos recorrido juntos un viaje hacia adentro, y este es apenas el comienzo. Porque la vida no se trata de evitar el vacío, sino de aprender a caminar con él, de escuchar su mensaje y de transformarlo en fuerza. Y si alguna vez vuelves a sentirte perdido, recuerda estas palabras. El vacío no es ausencia, es posibilidad. Es la semilla de tu renacimiento. Respira, abre el corazón y da el siguiente paso con fe. El universo siempre acompaña a quienes se atreven a escuchar su alma. Y tú, aquí y ahora, ya has comenzado ese camino.